¿Alguna vez has sentido que el mundo está cambiando demasiado rápido? Como si todo lo que aprendiste, todo por lo que trabajaste, de repente ya no tuviera sentido. Si la tecnología sigue evolucionando, si los empleos desaparecen y surgen nuevas formas de vivir, ¿cómo saber si estamos en el camino correcto? La única constante es el cambio. Esta frase, atribuida a Heráclito, filósofo de la antigua Grecia, nunca había sido tan cierta como ahora. Pero, ¿estamos realmente preparados para enfrentar cambios tan rápidos e impredecibles? La verdad es que crecimos creyendo que el mundo funciona de una manera lineal. Estudia, trabaja duro, encuentra tu vocación y todo saldrá bien. Pero, ¿y si el propio concepto de vocación está cambiando? ¿Y si aquello en lo que invertimos décadas de esfuerzo simplemente deja de existir? En este video, exploraremos esta cuestión a través de la historia de Sergio, un joven que, como muchos de nosotros, creyó que podía planear su futuro, hasta que el mundo le demostró lo contrario. ¿Qué pasa cuando la realidad no sigue el guión que nos enseñaron? ¿Qué sucede cuando aquello que nos define se vuelve obsoleto? Si alguna vez has sentido miedo del futuro, si te has preguntado si estás en el camino correcto o sientes que el mundo avanza demasiado rápido como para seguirle el ritmo, entonces, este video es para ti. Sergio tenía apenas 6 años cuando le hicieron la pregunta que casi todos los niños han escuchado. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Era una pregunta inocente, aparentemente sin mayores consecuencias. Pero lo que nadie notó, y mucho menos Sergio, es que esa simple cuestión sembró en él la semilla de una expectativa que crecería con los años, la idea de que necesitaba convertirse en algo para poder ser alguien. Esa semilla fue regada con cada incentivo, con cada elogio bien intencionado, con cada consejo de padres y maestros. Trabaja duro, encuentra tu vocación. El éxito depende solo de ti. El mundo parecía estructurado, predecible. Bastaba elegir un camino, seguir las reglas y la recompensa llegaría. Pero, ¿realmente funciona así? Sergio creció creyendo que tenía que ser importante, exitoso, admirado. Conforme avanzaba en la escuela, sentía cada vez más el peso de la elección. ¿Qué debo ser? ¿Qué debo hacer? Las respuestas nunca parecían lo suficientemente buenas, y como muchos de nosotros empezó a comparar su vida con la de los demás. Sus amigos parecían más decididos. Algunos ya tenían un plan claro, otros, padres influyentes que los guiaban. Mientras tanto, Sergio se sentía perdido, como si siempre estuviera atrasado en una carrera cuyo recorrido ni siquiera conocía. En la adolescencia, la presión aumentó. Los maestros decían que era necesario tener buenas calificaciones para entrar en una buena universidad. Sus padres reforzaban la idea de que el mundo era competitivo y exigía sacrificios. Y así, comenzó a hacer exactamente lo que le dijeron que hiciera, enfocarse en el futuro e ignorar el presente. Al principio, esto parecía funcionar. Sergio mejoró sus calificaciones, participó en actividades extracurriculares, asistió a conferencias motivacionales, consumió contenido sobre éxito y productividad, y finalmente, cuando llegó el momento de elegir su carrera, escogió algo que tenía sentido: animación y efectos visuales. Le gustaba el cine, la tecnología, y era un área prometedora. Creía que si seguía ese camino con disciplina, todo saldría bien. Creía que tenía el control. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo cambia más rápido de lo que podemos prever? Sergio no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. Sergio entró a la universidad con un plan. Quería convertirse en un especialista en efectos visuales y animación. Estaba emocionado, decidido, listo para construir una carrera sólida. Creía que la tecnología sería su aliada, una herramienta para impulsar su creatividad y asegurar su lugar en el mercado. Pero la tecnología no funciona así. No espera, avanza, implacable, sin preocuparse por aquellos que se quedan atrás. Al principio, todo parecía prometedor. Sergio se sumergió en el aprendizaje, desarrolló habilidades, tomó cursos adicionales, se especializó en la creación de modelos 3D y texturas, creyendo que con eso aseguraba su futuro. Sus profesores decían que esa era un área con alta demanda y que los buenos profesionales siempre encontrarían trabajo. Pero mientras Sergio estudiaba, el mundo allá afuera cambiaba. Lo que parecía un camino seguro estaba a punto de volverse irrelevante. La inteligencia artificial y las nuevas herramientas de automatización evolucionaban rápidamente. Las empresas comenzaron a darse cuenta de que el software podía hacer en minutos lo que los artistas tardaban días o semanas en producir.
Lo que antes requería un profesional especializado ahora podía ser generado automáticamente por algoritmos que aprendían y mejoraban con el tiempo. Cuando Sergio se graduó, la realidad ya no era la misma. El mercado era diferente y no había lugar para él. Las grandes empresas de cine y videojuegos comenzaron a reducir sus equipos, reemplazando gran parte del trabajo humano con inteligencia artificial. Los estudios más pequeños, que podrían haber sido una alternativa, estaban cerrando o adaptándose al nuevo modelo, contratando menos y priorizando el uso de software automatizado. Al principio Sergio se resistió, intentó ponerse al día, aprender las nuevas herramientas, pero se dio cuenta de que, sin importar cuánto estudiara, la tecnología siempre iría un paso adelante de él. Pasó meses buscando trabajo, enviando currículums, intentando de todo. Nada. Cuando finalmente consiguió un empleo, no era nada como lo había imaginado. Comenzó como runner en un pequeño estudio de postproducción, un trabajo que requería más logística que creatividad, pero lo aceptó. Creía que debía pagar el precio antes de llegar a donde quería, y una vez más, la historia se repitió. Sergio dedicó su vida al trabajo, sacrificando el ocio, las relaciones, la salud. Se adaptó al nuevo mercado, tomó cursos, perfeccionó sus habilidades. Creía que, si seguía esforzándose, eventualmente conseguiría un puesto en un gran estudio de Hollywood, pero no contaba con la velocidad del cambio. Pocos años después, Sergio fue despedido. Su jefe fue directo. La tecnología cambió. Necesitamos reducir costos. Ya no podemos mantenerte. Y así, en un instante, todo por lo que Sergio había trabajado se desvaneció. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya no había mercado para él. Su función simplemente desapareció. Fue en ese momento cuando finalmente comprendió. La tecnología no estaba avanzando, estaba dejando atrás a las personas, y él era una de ellas. ¿Qué pasa cuando el mundo deja de necesitarte? Sergio estaba a punto de descubrirlo. Sergio se quedó parado por unos segundos, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Despedido, fuera del mercado, reemplazado. Todo por lo que había luchado. Todos los años de estudio, los sacrificios, las noches en vela. Nada de eso importaba más. Salió del estudio con la cabeza baja, sintiendo un vacío que nunca antes había experimentado. Si ya no era un artista de efectos visuales, entonces, ¿quién era? Por primera vez, Sergio entendió algo que nunca se le había ocurrido. Su identidad no estaba basada en quién era, sino en lo que hacía. Desde niño, lo habían condicionado a creer que su valor estaba en su productividad, en su relevancia para el mundo, pero ahora el mundo ya no lo necesitaba, y él sentía que ya no se necesitaba a sí mismo. Los meses siguientes fueron un torbellino de frustración, intentos fallidos y puertas cerradas. Sergio envió currículum tras currículum, pero el mercado se hundía cada vez más en la automatización. Lo que sabía hacer ya no era necesario. Incluso intentó reinventarse, aprender nuevas tecnologías, explorar áreas relacionadas, pero la verdad era cruel. El tiempo que le tomaría actualizarse sería mayor que el tiempo en que esas nuevas habilidades seguirían siendo relevantes. Con cada entrevista sin respuesta, con cada negativa educada, Sergio se sentía cada vez más pequeño. Empezó a evitar reuniones con amigos y familiares porque sabía que la pregunta llegaría: ¿y qué tal el trabajo? ¿Qué podría responder? ¿Que su profesión había sido devorada por la tecnología? ¿Que ya no sabía qué hacer? ¿Que se sentía un fracaso? Así que se alejó de todo y de todos. En el silencio de sus días, sin trabajo y sin propósito, Sergio comenzó a darse cuenta de algo que nadie le había enseñado. Nuestro valor no debería depender de lo que producimos. Pero, ¿cómo aceptar eso en un mundo que nos mide por nuestra utilidad? Por casualidad, empezó a escribir. Primero, solo para desahogarse. Luego, porque parecía ser lo único que aún tenía sentido. Escribió sobre su frustración, sobre la sensación de ser desechable, sobre cómo el mundo moderno no nos prepara para la incertidumbre. Y entonces, sin darse cuenta, Sergio empezó a transformar su sufrimiento en narrativa. La escritura se convirtió en su nueva obsesión, pero ahora no por éxito ni validación. Escribía porque era la única manera de organizar el caos dentro de él. Fue entonces cuando surgió su idea para un libro, una historia sobre un futuro donde las personas se volvían adictas a dispositivos que aumentaban la productividad, atrapadas en una búsqueda sin fin de eficiencia. Parecía una buena metáfora de lo que él y tantos otros estaban viviendo, pero Sergio no imaginaba que, una vez más,
La realidad se movería más rápido que sus ideas. 3 años después, cuando finalmente logró publicar su libro, el futuro que había imaginado ya estaba ocurriendo, y a nadie le importaba su historia. El fracaso lo golpeó como una avalancha. Primero, llegaron las críticas tibias, después, las ventas bajas, luego, la dura realidad. Una vez más, se había vuelto irrelevante. Era como si la vida misma se estuviera burlando de él. Pero Sergio no estaba solo en esa sensación, y quizá, por primera vez, comenzaba a entender lo que realmente importaba. Sergio pasó semanas tratando de entender qué había salido mal. Había hecho todo de la manera correcta. Estudió, se dedicó, se reinventó, lo intentó otra vez. ¿Por qué nada parecía suficiente? La respuesta llegó lentamente, pero cuando finalmente lo entendió, fue como si le hubieran quitado el peso del mundo de los hombros. La vida no es una línea recta. Desde niño, le enseñaron que el éxito era un destino, un lugar al que llegaría después de seguir un conjunto de reglas bien definidas. Pero el mundo nunca ha sido así. Es impredecible, caótico, lleno de variables fuera de nuestro control. Durante toda su vida, Sergio creyó en el mito de la meritocracia absoluta, la idea de que, si se esforzaba lo suficiente, todo saldría bien. Pero la verdad era más compleja. No todo dependía de él. Eso no significaba que el esfuerzo no importara, pero significaba que, a veces, incluso dando lo mejor de sí, las circunstancias cambiaban y volvían sus esfuerzos irrelevantes, y no era el único que lo sentía. Conforme investigó más sobre el tema, Sergio se dio cuenta de que su experiencia formaba parte de un fenómeno mayor. Millones de personas en todo el mundo estaban enfrentando el mismo problema. Profesiones enteras estaban desapareciendo o transformándose. Industrias completas estaban siendo reformuladas. La seguridad de una carrera para toda la vida se había convertido en una ilusión. Y sin embargo, a la gente se le seguía enseñando a basar su identidad en lo que hacía para ganar dinero. Pero ¿qué tal si el problema estuviera en esa misma lógica? Por primera vez, Sergio empezó a considerar una idea diferente. ¿Y si el propósito de la vida no estuviera en la profesión, sino en las experiencias? Miró hacia atrás y se dio cuenta de que había pasado los últimos años sacrificándolo todo, su salud, sus relaciones, su felicidad, para perseguir un ideal de éxito que nunca se materializaba. Siempre pensó que cuando llegara allá, finalmente sería feliz. Pero ahora veía que ese allá no existía. Entonces, por primera vez en su vida, Sergio se detuvo. Dejó de intentar ser alguien y comenzó a simplemente ser. Pasó más tiempo con su familia. Volvió a tener pasatiempos, sin la intención de hacerlos rentables. Aprendió a verse como alguien más allá de su trabajo. E irónicamente, fue solo cuando dejó de preocuparse por ser productivo que encontró su mayor éxito. Años después, escribió un segundo libro. Esta vez, no era una ficción especulativa sobre el futuro. Era un libro sobre el presente, sobre cómo la sociedad nos condiciona a medir nuestro valor por lo que hacemos, en lugar de por lo que somos. Y contra todas las expectativas, este libro se convirtió en un fenómeno. Al final, Sergio no ganó porque insistió en la misma estrategia, sino porque aprendió a cambiar junto con el mundo. Y quizá ese sea el verdadero secreto, no definirse por lo que haces, sino por lo que vives. Sergio se sentó frente a las cámaras, ajustando el micrófono sujeto a su camisa. Al otro lado de la mesa, el presentador del podcast sonrió y le hizo la pregunta que tantas otras personas ya le habían hecho. ¿Y ahora qué sigue? Sergio rió. Pero esta vez no fue una risa nerviosa ni incierta. Fue una risa ligera, casi de alivio. Miró al entrevistador y dio una respuesta que jamás habría dado años atrás. No lo sé, y por primera vez estoy bien con eso, porque ahora lo entendía. Había pasado toda su vida creyendo que necesitaba saber hacia dónde iba, que debía tener una trayectoria definida, un objetivo claro, un propósito fijo. Pero el mundo moderno no funciona así. El mundo es un río en movimiento, y tratar de predecir cada curva es inútil. Lo que importa no es tratar de controlar el futuro, sino aprender a navegarlo. Sergio ya no era un artista de efectos visuales, ni un autor de ciencia ficción, ni un experto en algún campo técnico. Era simplemente alguien que seguía su curiosidad, sus pasiones, su deseo de crear y compartir algo significativo. Miró hacia atrás y se dio cuenta de que había pasado gran parte de su vida intentando ser alguien que el mundo aprobara. Ahora, solo quería ser alguien para sí mismo. El futuro será muy distinto dentro de poco. Eso es un hecho. La tecnología cambiará,
Las industrias colapsarán y surgirán nuevas profesiones, pero al final del día, tú no eres tu trabajo, eres tus experiencias, tus relaciones, los momentos que vives, las historias que compartes, y quizá, solo quizá, eso sea lo único que realmente importa. Sergio pasó toda su vida creyendo que el éxito era una línea recta, que bastaba con elegir un camino, esforzarse lo suficiente y todo saldría bien. Pero aprendió de la peor manera que el mundo no funciona así. Lo que un año era una profesión prometedora, al siguiente se volvía irrelevante. Lo que parecía una elección segura pronto se convertía en un callejón sin salida. Luchó contra eso, intentó adaptarse, reinventarse, pero al final se dio cuenta de que estaba tratando de ganar un juego que siempre cambiaba las reglas antes de que pudiera llegar a la meta. Solo cuando dejó de resistirse empezó a ver la verdad. No existe un destino final. No hay un punto en el que todo finalmente tenga sentido, en el que estés a salvo, en el que puedas dejar de preocuparte. El mundo seguirá cambiando, siempre. Y aferrarte a lo que ya pasó solo traerá frustración y miedo. El secreto no es predecir el futuro, es aprender a vivir bien en el presente. Sergio descubrió que no necesitaba ser definido por su trabajo, que su valor no estaba en su productividad, que su identidad no debía depender de una carrera, una profesión o una especialización. Y cuando finalmente aceptó eso, el peso desapareció. El futuro será muy diferente dentro de poco. Surgirán nuevas tecnologías, desaparecerán profesiones, el mercado cambiará, eso es inevitable. Pero hay algo que no tiene por qué cambiar, lo que realmente importa en tu vida, tus amigos, tu familia, las experiencias que coleccionas, la forma en que ves el mundo, lo que te hace feliz. La tecnología puede reemplazar tu trabajo, pero nunca podrá reemplazar quién eres. El futuro puede no esperar, pero tú puedes elegir cómo quieres vivirlo. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo. Gracias. Este video no fue solo sobre Sergio, fue sobre mí, fue sobre ti, fue sobre todos nosotros. Sé que pensar en el futuro puede ser aterrador, esa sensación de que siempre estamos un paso atrás, la presión de tener un plan, de saber exactamente hacia dónde vamos, el miedo de no ser suficiente. Pero déjame contarte un secreto. Nadie realmente lo sabe. Crecemos escuchando que necesitamos tener todo planeado, que debemos apresurarnos para no quedarnos atrás. Pero la verdad es que el mundo cambia más rápido de lo que cualquier plan puede anticipar. Y está bien, porque no necesitas tener todas las respuestas ahora. Lo que realmente importa no es hacia dónde vas, sino en quién te estás convirtiendo en el camino. Así que, si este video tuvo sentido para ti, si te hizo reflexionar de alguna manera, compártelo con alguien que también necesite escuchar esto. Sigamos esta conversación, porque al final del día, nadie tiene que enfrentar estos cambios solo. Y si quieres seguir explorando estas cuestiones conmigo, suscríbete al canal. Este espacio es para eso, para cuestionar, reflexionar y entender juntos cómo vivir en un mundo que nunca deja de cambiar. El futuro se acerca. Pero, mientras llega, gracias por estar aquí conmigo. Y antes de irte, echa un vistazo a estos videos en pantalla. Hay más contenido que te hará cuestionar todo lo que creías saber. Pero cuidado, puede que, después de verlos, nunca vuelvas a ver el mundo de la misma manera. Nos vemos en el próximo video.